Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alexis Sánchez, soy el reportero de este gran noticiero, En la Mañana Contigo. Estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos la gran oportunidad de poder estar presentes en esta gran conferencia que nuestro gran filósofo Fernando Savater va a dar en Polonia. Desgraciadamente, pues teníamos pensado tener una entrevista pues más personal con él, pero nos acaban de enlazar, vamos a estar directamente con él, nos va a platicar un poquito más sobre este gran regreso que tuvo, después de 20 años de estar en Polonia presentando su gran éxito, su gran libro. Entonces, pues nada, los dejamos con esta gran conferencia que nos va a dar este gran filósofo. De todas maneras, pues estamos todavía en línea, vamos a estar platicando un poquito más a fondo sobre este gran filósofo después de esta gran conferencia. Entonces, pues nos quedamos y quédense, no se la pierdan por favor porque esto va a estar extremadamente interesante. Directora, señores embajadores, queridas amigas, queridos amigos, bueno, soy yo quien está agradecido por esta posibilidad de haber vuelto a Polonia después de pues, más de 20 años que hacía de mi última visita. Precisamente vine a presentar Ética para Amador hace, como digo, ya 20 años y en el Instituto Cervantes. Y para mí ha sido una alegría tener esta posibilidad de volver a venir, de volver a ver a algunos antiguos amigos y sobre todo de hablar de una cuestión relevante para el futuro de todos nosotros, futuro compartido de los europeos, y saber que hay gente joven a lo que eso le interesa, ¿no? Yo he sido casi 40 años profesor, hace ya bastante que no lo soy, pero mi vida ha estado dedicada a hablar a los jóvenes. Y es muy agradable volver a encontrar todavía ambiente universitario y caras jóvenes aquí a las que dirigirme, y sobre todo porque son ellos fundamentalmente para los que va este mensaje que yo puedo intentar dar. Los demás, más o menos, bueno, ya las personas mayores cada uno tenemos nuestra vida determinada. Yo recuerdo una vez estaba en Milán cuando el alcalde de Milán, que en aquel momento era un personaje muy poco simpático, trató de una manera indigna a unos inmigrantes que habían llegado. En fin, una cosa de las que desgraciadamente ocurre mucho, pero que llamó la atención por la forma despectiva en que el alcalde trató a esas personas, y hubo una reacción. Y entonces recuerdo que le preguntaron a Umberto Eco, en fin, qué había que decirle y cómo había que convencerle, ¿no?, a ese alcalde de que lo que hacía estaba mal. Y Humberto dijo: no, a ese señor ya no se le puede decir nada porque esa persona ya tiene sus criterios, su vida ya es irrecuperable, digamos. Lo importante es qué vamos a decir a los jóvenes que mañana van a tener que elegir alcaldes para que no elijan a uno así. Es decir, esto es el mensaje es a quién vamos a hablar para que no ocurran las cosas que no queremos que ocurran. Yo creo que la democracia es el único régimen político en el que la culpa de lo que pasa la tienen los ciudadanos y no los gobernantes, porque la culpa de los gobernantes la tienen los ciudadanos. Entonces, por eso es importante la educación. Sin educación no puede haber democracia. Incluso nuestros antiguos padres griegos ya sabían que la democracia y la paideia, la educación, iban necesariamente unidas. Y tenemos que educar para que la democracia se llene de contenido, para que no se convierta en una forma meramente exterior, en unas
reverencias de funcionamiento burocrático, pero carentes de contenido. Y yo les quería hablar entonces de la aspiración a una ciudadanía europea, pero antes permítanme que haga un pequeño desvío, digamos, antes de llegar ahí, para explicar en qué consiste esa idea de ciudadanía que a mí me gustaría que reclamásemos, que recuperásemos. Nuestra forma de integrarnos en la vida colectiva, los seres humanos estamos condenados a nuestros semejantes, ¿no? Ya como Aristóteles explicó en su Política, el destino de cada uno de los humanos es los otros seres humanos. Nuestros semejantes son nuestra esperanza y nuestra condena también. Bueno, entonces la forma de integrarnos en una comunidad, en una sociedad, en la vida con los demás, pasa por dos fases. Hay la fase digamos, de aquello que nos constituye en el origen, es decir, la pertenencia, aquello a lo que pertenecemos. Pertenecemos en principio a nuestra familia, a nuestro contexto social, a nuestro lugar de nacimiento, a los primeros sabores que paladeamos, a los paisajes primeros que vimos. Todo eso nos toca sin que podamos discutirlo. Pertenecemos a eso, no podemos reclamar otros padres que los que tenemos, ni otra familia que la que tenemos, ni otra lengua que la que hemos aprendido en la infancia. Es decir, todo eso, de alguna manera, a eso pertenecemos. Pertenecemos acríticamente. Es decir, eso es lo que nos acoge, de ahí que el hecho de que la vida familiar, los primeros amigos que tuvimos, los primeros paisajes, etcétera, todo eso nos resulta cálido, nos resulta próximo, nos fortifica un poco, ¿no? Nietzsche, que era muy malvado, hablaba de que todos buscamos el calor de establo, ¿no? Ese calor que se dan las vacas en un establo, echándose el aliento unas al cogote de otras. Bueno, pues a todos en nuestro origen nos gusta vivir así, nos gusta ser acogidos y tener el amor, digamos, que no pide nada. O sea, el amor, por ejemplo, de la madre, de la familia. Virgilio tiene en la Eneida un verso, en la Eneida, un verso muy hermoso que dice: aquel que no ha conocido a quien su madre no le ha sonreído, no conocerá nunca la sonrisa de los dioses. Bueno, pues eso es verdad. Lo que proporciona ese cariño, ese afecto, lo que proporciona eso que nos acoge indiscriminadamente, que nosotros no podemos juzgar, todos nos gusta lo nuestro, lo que hemos conocido, de alguna manera todos pertenecemos a algo, ¿no? Esa pertenencia es nuestra primera forma de participar en el mundo. Pero luego, según vamos creciendo, vamos ampliando esa concepción. Entonces, ya no nos bastan los amores, digamos, familiares, espontáneos, que han acompañado nuestra infancia, sino que buscamos otros amores, otros cariños, otros grupos humanos, los cuales ya son elegidos por nosotros. No elegimos a nuestros padres, pero elegimos a nuestros amores, a nuestros amantes. Eso sí lo podemos elegir. No elegimos la familia o el grupo social en que hemos nacido, pero podemos elegir el partido en el que queremos estar, el grupo político, la empresa económica, industrial a la que queremos participar. Todo eso ya es opción nuestra. Y en cambio, mientras que no podemos renunciar a aquello a lo que pertenecemos, es decir, aunque no nos guste nuestra familia, no nos guste nuestro país, bueno, podemos irnos de allí, pero no podemos cambiarlo por otro porque la pertenencia es una y estamos condenados, digamos, a ella. En cambio, lo demás, los amores eventuales de quien acompaña nuestra vida, las empresas políticas, las empresas económicas, todo eso sí lo elegimos nosotros.
Y si no nos sale bien o no, algo que esperábamos mucho, ¿no? Un equipo de fútbol en el cual pusimos todas nuestras ilusiones y después resulta que no era tan eficaz como en el campo de juego como esperábamos, pues podemos irnos a otro equipo de fútbol o podemos irnos a otro grupo. Es decir, vamos optando, vamos participando. Hay una forma de estar en la vida común, que es la pertenencia, acrítica. Esto es lo mío, estos son los nuestros, aquí se hacen así las cosas, aquí todos somos así. Y otra cosa es la participación, en la cual uno busca cómo quiere que las cosas sean, cómo quiere que las personas se porten, cómo quiere que sea la compañía que uno elija, cómo quiere que sea el gobierno del país en que vive, etc. Bueno, según vamos avanzando en la vida, esa cosa que se llama maduración, podríamos también llamarlo envejecimiento, pero sería menos cortés, de modo que lo llamamos maduración. Según vamos madurando, nos vamos alejando más de la pertenencia y vamos entrando y dando más importancia a la participación, a lo electivo. La ciudadanía es el reconocimiento de que el ciudadano ya está maduro, es decir, ya ha salido de esa especie de cocún, de esa especie de burbuja meramente familiar, nativa, etcétera, y ha entrado en el mundo de las opciones, de las elecciones, del reconocimiento de otros. Vamos cambiando y vamos pasando de lo que se nos impone a lo que elegimos. Los países son tanto más libres cuanto sus ciudadanos pueden optar o elegir más. Es decir, no están obligados a hacer algo unido a la tierra, unido a los síntomas de lo colectivo, sino que pueden elegir cosas y transformarlo. Eso es la gran aportación que tuvieron los griegos en su día, ¿no? Hay una anécdota que a mí me gusta mucho, de que cuando Atenas, los atenienses, en Grecia es importante, ellos en los textos clásicos nunca se habla, más que, bueno, si es una localización geográfica se habla de Atenas, pero no hablan de Atenas como colectivo, lo mismo que nosotros hablamos de España o de Polonia como un colectivo humano. Los griegos no hablan de Atenas como colectivo, hablan de los atenienses. Y cuando Atenas estaba amenazada por los persas, por el gran rey persa que iba a quería invadir Grecia y por supuesto apoderarse de Atenas, entonces en la asamblea los atenienses se preguntaron, bueno, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿No? Porque evidentemente el gran rey tenía un ejército sumamente poderoso y Atenas era un país pequeño. Y entonces, entre otras propuestas, finalmente se propuso la batalla, pero entre otras propuestas, en principio, alguien propuso y dijo, bueno, oiga, si los persas lo que quieren es quedarse con estas colinas y con la Acrópolis y con nuestros templos, bueno, pues se lo dejamos y nosotros nos vamos a otro sitio. Nos vamos a otro sitio y plantamos, hacemos otra Atenas en otro sitio y les dejamos esta a ellos, y es que tanto les gusta, ¿no? Es decir, los atenienses decían que ellos eran la ciudad. Lo importante de la ciudad eran ellos, sus libertades, sus derechos, su asamblea. Eso era lo importante de la ciudad. El terreno, el paisaje, bueno, todo eso podía ser muy bonito, ellos podían tener un apego porque habían nacido allí, etcétera, pero no era lo importante. Lo importante es que ellos podían llevarse sus valores y plantarlos en otros sitios si hacía falta. Bueno, esa es la idea de ciudadanía. Los ciudadanos de la ciudadanía y democracia, comprenden ustedes que hay una vinculación. Cuando hablo de ciudadanía, quiero decir la democracia funcionando. Es decir, los ciudadanos son la base en que se apoya la democracia. Lo característico de la democracia es que los valores colectivos están al servicio de las personas y no las personas al servicio de valores colectivos. Esa es la aportación de la ciudadanía democrática. Y los ciudadanos en una democracia pueden cada uno tener, por supuesto, su origen, su cultura, su identidad,
Evidentemente, en un principio, los países eran bastante homogéneos, aunque la democracia, fíjense, que siempre surge en lugares de mestizaje y de cruce. Los países puros, las razas puras, etcétera, nunca han dado lugar a regímenes democráticos, sino más bien autocráticos. La Grecia clásica era un lugar de tránsito entre Asia, Europa. Había mezclas, como hubo mezclas en la Roma clásica, etcétera. El mestizaje es parte de la fecundidad democrática de los países, ¿no? Es decir, la pureza no engendra, ¿no? Es decir, ni en lo biológico personal ni en lo colectivo. La pureza no da nada más que rigidez autocrática y aburrimiento. Es decir, es el mestizaje lo que produce, digamos, transformación y lo que produce reconocimiento de lo humano. Porque, claro, para reconocer lo humano tenemos que reconocer lo diverso de la humanidad. Si solo estamos acostumbrados a reconocer a los nuestros, no conocemos a la humanidad, conocemos a la familia, conocemos a los vecinos del pueblo y creemos que eso es la humanidad. Los pueblos primitivos en muchos continentes, en el continente africano, americano, en muchos continentes los grupos más primitivos se llamaban a sí mismos el pueblo, la gente, los humanos. Y, digamos, la duda era si fuera de ese pueblo, de ese grupo, los demás también tenían derecho a ser humanos o no, ¿no? Los bárbaros de los griegos, bárbaro es una palabra onomatopéyica que utilizaban porque eran los que hablaban algo que no se les entendía. El bárbaro era el que hablaba lo ininteligible, ¿no? Lo que no se entendía. Entonces, claro, como los seres humanos son los seres que hablan, para los griegos, había la duda de si todos esos que hacían unos ruidos con la boca que ellos no entendían eran humanos o no. Bueno, eso se ha ido extendiendo, o sea, todavía hoy hay personas que, reconocen la humanidad de los que les circundan y de los que conocen y su familia y de sus... Todo eso sí, pero en cuanto se aleja un poco el grupo, ya empezamos a dudar de si hay que aplicar los valores humanos o no. En fin, el cristianismo recogió de los estoicos ese pensamiento de que precisamente son los forasteros los que nos enseñan qué es la humanidad. Plutarco tiene un texto en el que dice que hay que tratar a todos los extranjeros, el inmigrante, el distinto, el forastero, hay que tratarlos como, por supuesto, como iguales, porque todos somos extranjeros. Dice Plutarco, nacer es llegar a un país extranjero. Todos los seres humanos, al nacer, somos inmigrantes, llegamos a un país extranjero y depende de cómo nos acojan que desarrollemos nuestra humanidad o no. De ahí la importancia, digamos, de ese mensaje que tiene la ciudadanía. No depende de nada exterior, de tradiciones, sino que depende de una voluntad compartida. Lo importante de la ciudadanía no es de dónde viene cada cual, de qué genealogía, de qué raíces, ¿no? Sino depende de a dónde quiere ir con nosotros. Eso es lo importante del ciudadano. Siempre se habla constantemente de las raíces, ¿no? Que es una cosa... George Steiner tiene una página muy bonita en que dice: los seres humanos no tenemos raíces, no tenemos pies para ir de un lado a otro y movernos, y no estamos obligados, como las plantas, a estar en un sitio y a no movernos de ahí, a estar ahí con nuestras raíces, ¿no? Entonces, la ciudadanía es una apuesta por las personas que tienen pies y que no tienen raíces, por las personas que de alguna manera son capaces de moverse, de ir, de cambiar de lugar, de aceptar a otros que vienen y que solo les exigen una ley compartida. Lo importante del planteamiento democrático, que, en fin, con todos sus defectos, es la mayor cuota de libertad personal que se ha alcanzado nunca como institución política,
Lo importante del planteamiento democrático es que tenemos que elegir una ley común que hemos optado nosotros, que se opta, en la asamblea, digamos, se elige esa ley común constituyente, llámese constitución, en cada lugar tiene su propio nombre, pero en fin, la idea esa era la que los griegos, los antiguos, se sentaban en círculo, ¿no? Y ahí en el centro estaba el poder de decisión, estomesón, decían los griegos, estomesón, en el medio estaba el poder, digamos, de decisión, que era algo conjunto. Entonces, esa ley común, aceptada por todos, nos da a cada uno el derecho a ser como queramos. Es decir, el logro democrático, si no existe eso, no hay democracia, el logro democrático es que, aceptando una ley común que todos nos hemos dado, dentro de ese mínimo común denominador, a partir de ahí, cada uno podemos tener nuestros gustos estéticos, ideológicos, religiosos, eróticos, etc. A partir de una ley común que marca los límites de nuestra opción, todos podemos elegir ser como prefiramos, parecernos a quien queramos. Si queremos parecernos a nuestros vecinos, a nuestros padres, muy bien. Pero si no queremos parecernos a ellos, si queremos ser de una manera diferente, también tenemos derecho. Podemos parecernos a los que queramos o discrepar de ellos y vivir de otra manera. Esta es la opción que ofrece la ciudadanía. Y esta es fundamentalmente la aportación que la democracia ha hecho. Entonces, claro, todas las democracias han venido surgiendo de países a la antigua. Eran antiguas monarquías, antiguos regímenes, digamos, más o menos tribales, autocráticos, etc. Y poco a poco, a veces por vías revolucionarias, otras por vías más pacíficas, han ido convirtiéndose en las democracias modernas. Todavía, por supuesto, queda mucho camino para desarrollar estas ideas. Todavía estas ideas tienen mucho de deseo, pero esta es la propuesta de la democracia moderna. Y esa democracia es difícil de sostener si no se forma un apoyo, digamos, una serie de grupos que apoyen, de países diferentes que apoyen la democracia. Cuanto más reducida esté a un solo lugar, más amenazada y más difícil es que se mantenga la democracia, y en cambio si amplía su campo y tiene apoyos internacionales, etcétera, etcétera, eso facilita el desarrollo de la democracia. De ahí que ideas como la Unión Europea, etcétera, hayan nacido como formas de hacer efectiva la promesa de la ciudadanía. Ciudadanía y cosmopolitismo forman, en cierta manera, un continuo. Y entonces la Unión Europea, que nació en su momento siendo fundamentalmente una empresa de intereses económicos, la Comunidad del Carbón y del Acero, en fin, estaba pensada centrada en cuestiones económicas, pero poco a poco pidió unos valores compartidos. Al principio eran valores negativos. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se pretendía era evitar el peligro del regreso de los totalitarismos, sean los totalitarismos como los nazis o los totalitarismos como los bolcheviques. Es decir, las dos amenazas totalitarias que tenía Europa, la Unión Europea lo que surge es frente a esas dos amenazas. Es decir, desde el principio opta por algo que no sea el fascismo ni sea el comunismo. Eso es por la Unión Europea opta en frente de esas dos opciones. Y más o menos, con sus riesgos y sus problemas, eso es lo que se ha venido desarrollando estos años. Claro, había algo, desde el principio hubo un sueño que era la de una ciudadanía europea efectiva. Es decir, una ciudadanía europea que tuviera también valores como los valores de las ciudadanías nacionales. Los Robert Schuman y Altiero Spinelli y otros fundadores de Europa lo que querían era alcanzar esa idea de una ciudadanía europea, que más o menos ha quedado, sí, como una promesa, pero que evidentemente son las ciudadanías nacionales estatales las que cuentan fundamentalmente.
Pero el sueño de esa ciudadanía europea sigue siendo, yo creo, algo deseable, exigible, diría yo. Porque evidentemente tener una ciudadanía europea podría servir, si me permiten ustedes hablar en el lenguaje de los ordenadores